Buenos días, compañeros y profesora. Hoy venimos a hablarles sobre El diablo en la botella por parte de Luis Felipe Pérez, está en la cámara, y Emiliano Cera en persona. Bueno, esta historia empieza con un joven marinero que oriundo de Hawái, el cual se traslada hacia San Francisco, y allá en San Francisco, en uno de los barrios más exclusivos, en las montañas, llega a la casa más hermosa que pudo ver en todas las que vio, y se queda mirando a una ventana. Detrás de esta ventana había un señor ya de edad, el cual se lo queda mirando fijamente y le invita a pasar a la casa para que la conozca. Cuando ya el joven Kiwi entra a la casa, el señor le empieza a contar la historia de su vida y que está enfermo y necesita deshacerse de algo, de lo cual ya si no se deshace de él lo condenaría por el resto de su vida al infierno. Entonces le cuenta la historia de una botella la cual contiene el diablo literalmente en su interior, y le dice que esta botella eh, contiene una advertencia si se la quiere comprar, y es que la persona que adquiera la botella y no la alcance a vender, el diablo se llevará su alma para el infierno por el resto de la eternidad. Y para poder deshacerse de la botella debe venderla a un menor precio. No la puede vender ni más cara ni al mismo precio que la compró. Entonces, ya al salir de esta negociación, Kiwi se traslada ya a la isla, y allá en Hawái, con su amigo Lopaka, se ponen a dialogar sobre la botella. Lopaka lo incentiva, lo motiva a que pida un deseo. Y este joven, pues, con solo imaginárselo, automáticamente lo pidió. Entonces, cuando ya están en un viaje y ellos desembarcan en un puerto, llega un amigo de ellos y le comenta a Kiwi que su tío y su primo han fallecido. Él queda totalmente desconcertado por la noticia que le dan y empieza a llorar y eso. Pero a medida que Lopaka va analizando la situación, se pone a pensar y llega a la conclusión de que todo esto se ha dado gracias al deseo que él pidió, que era poder tener una casa en una montaña bien hermosa como la que él había visto aquella vez en San Francisco. Entonces todo esto desencadena en que el tío le dejó una herencia millonaria, y las cosas van llevando a que Kiwi obtenga la casa que realmente imaginó tal y como la vio en su imaginación. Entonces, bueno, a raíz de eso, ellos, Lupaka y Kiwi, también hacen un negocio, y Lupaka le compra la botella a Kiwi. Después, Lupaka pide su deseo de tener un bote para poder ir a aventurar y así cumplir todos sus deseos. Entonces, por otra parte, continúa la historia de Kiwi, totalmente ya alejado de los sufrimientos y de los dolores de cabeza que le trajo esa botella del diablo, viviendo en su nueva casa. A raíz de eso, él cabalgando un día normal en su caballo, va por la orilla del mar, y ahí ve a su a su futura esposa, la cual
Él queda impresionado y enseguida le habla y de una manera muy cliché la enamora y así le propone que se vaya a casar con él. Entonces todo esto desencadena en que Kakua y Kiwi se casen y, y que vivan feliz por un tiempo. Más adelante, cuando en una de tantos días en su casa, Kiwi se estaba bañando y cuando se está bañando se mira que tiene una mancha de lepra. Él, al darse cuenta de esto, se avergonzó del mismo y sintió que no podía compartir su enfermedad con la persona que él amaba. Entonces se desesperó y recordó aquellos momentos de la botella, la cual lo sacó de todos sus apuros. Entonces, en ansias desesperadas así de buscar esa botella, eh, buscó a su amigo Lupaca, pero este no lo halló porque estaba navegando. Se acordó y se dirigió hacia el abogado que, que era amigo de Lupaca, y vio que el abogado tenía una casa muy hermosa, jardines bonitos, y llegó a pensar que este la tenía, pero tampoco la tenía él. Después le dijeron que se fuera hacia donde un blanco, que ese blanco tenía la botella, y él, cuando llega a la casa, efectivamente se da cuenta de que ahí debe estar la botella, porque como ve la casa muy bonita y apenas vio al blanco con sus ojeras que daba miedo, color pálido, se dio cuenta que esta era la persona que tenía la botella. Entonces él desesperadamente coge y le dice que le va a comprar la botella. El hombre blanco, joven blanco, sí, se la compra, se la vende, perdón. Entonces, bueno, más adelante, Kiwi se obtiene con la botella y La esposa, ¿Mm? la esposa hace. Bueno, empieza, sí, empiezan a andar las cosas mal otra vez con Kakua. Falta recordar que él, apenas obtiene la botella, pide el deseo y la lepra se le va. Entonces, pero sigue con la maldición de la botella. Entonces, ya él, desesperado porque había comprado la botella por 2 centavos, él había condenado su alma al infierno, porque ya no podía vender la botella, porque él la había comprado a 2 centavos y no la podía vender por 1 centavo menor. Entonces, bueno, la esposa se da cuenta de que él está desesperado, llorando, y entonces él le cuenta, en una de esas tantas veces le cuenta todo lo que él sufrió, lo que él pasó, y ella, en su afán de ayudarlo, lo que hace es, se acuerda de que hay un país, una isla, Francia, en Francia, de que hay unas monedas que tienen menos valor que el dólar. Entonces le dice que allá hay unos 5 céntimos y allá la pueden vender a alguien más. Entonces se trasladan hacia allá y allá se encuentran con un señor. Bueno, la esposa coge y le vende la botella a un anciano. Este anciano mendigo se la compra, y luego la pareja queda libre de la maldición. Entonces, más adelante, la mujer vuelve y le compra la botella al anciano,
para así liberar a su esposo del infierno. Entonces la mujer libera al hombre de la maldición, pero se condena a ella. A raíz de eso el hombre se da cuenta, Kiwi se da cuenta de que ha sido liberado, pero no sabía que su esposa era la que estaba condenada. Entonces él, con una actuación egocéntrica, no se da cuenta de que su esposa está sufriendo y es por culpa de la botella. Entonces siguen con su vida y eso, y ya más adelante él se da cuenta de que es la esposa quien tiene la botella. Y aquí entra otro personaje que es el contramaestre, el cual le dice, Kiwi le dice al contramaestre que le compre la botella a la esposa, pero que no le diga nada de que la mandó. Entonces el contramaestre pues ya sabía la historia porque ya Kiwi se la contaba. Entonces el contramaestre, sin ningún inconveniente, fue y le compró la botella a la mujer. El contramaestre, ya para finalizar, no quiere entregarle la botella a Kiwi, porque Kiwi le habían pactado de que debía comprársela a la esposa y Kiwi se la compraba a él. Entonces, como el contramaestre estaba un poco tomado, él ofendió a Kiwi y le decía que si lo creía bobo, que él no le iba a entregar la botella porque le había cumplido todo lo que él quería. Entonces, ya para finalizar, valga la redundancia, Kiwi le dice que esa botella lo condenará al infierno por el resto de la eternidad, y termina con una frase muy, muy importante. Y este hombre, el contramaestre, le dice que esta es la botella que lo va a acompañar al infierno por el resto de la eternidad porque él está solo. Muchas gracias.